Muy bienvenidos sean al Libro Claroscuro, a miércoles de reseña con un nuevo autor, un nuevo libro que platicar. Yo soy Carolina y me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy traigo directo de la mesa de novedades y calientito y recién salidito del horno, un libro que quizá muchos de aquellos fans de las sagas o de todos estos libros que se han estado llevando al cine últimamente, es el caso de la serie de los Juegos del Hambre. Salió una precuela. Susan Collins, quien es la autora de este libro, pues tardó más o menos unos 10 años en sacar este otro, después de la trilogía de los Juegos del Hambre, que la constituyen pues los Juegos del Hambre, En llamas y Sin Sajo. Esa, debo decirles que a mí me gustó muchísimo los dos primeros libros. El último me pareció muy lento, como la verdad es que no me gustó. Esa es la verdad que tengo que decirles, la confesión que tengo que hacerles. Pero bueno, pues es parte de una historia que así se completan, y bueno, pues a lo mejor es el caso que ustedes ya leyeron esta trilogía y recuerdan un poco esta historia, pero a lo mejor no la han leído y quieran primero saber de este libro, porque finalmente dentro del tiempo cronológico de esta historia, este libro va primero. Y resulta que el protagonista de esta historia se llama perdónenme, pero parece trabalenguas. Corolarius Snow. Si ustedes vieron las películas o leyeron los libros, sabrán que en el tiempo en que ocurre los Juegos del Hambre con la protagonista Katniss Everdeen, el presidente del Capitolio de todo Panem es el presidente Snow. Bueno, pues este mismo presidente Snow de ese tiempo es el que aparece en este libro, pero 64 años antes. Está ocurriendo la 10ª edición de los Juegos del Hambre, y a Corolarius Snow, junto con otros compañeros estudiantes de, pues en este caso es como preparatoria, los eligen mentores de cada uno de los tributos. Ustedes recordarán que en los Juegos del Hambre sucede algo similar, pero difiere en que los mentores son campeones anteriores y un campeón se ocupa de los dos tributos de cada distrito. Bueno, eso en el caso de que ustedes ya sepan de qué trata la historia de los Juegos del Hambre, pero si no, pues ustedes lo que van a poder saber en este primer libro es cómo surge este concurso, este juego de los Juegos del Hambre, y qué tiene que ver Corolarius Snow en todo ello. Está ocurriendo la 10ª edición de los Juegos y a él le toca ser mentor de una chica muy peculiar, muy especial y además muy carismática, llena de diferentes cualidades y además llena de sorpresas. Ella se llama Lucy Gray y ella es una chica del distrito 12. Esta historia propone que el mundo está dividido en diferentes distritos y que estos son controlados. Cada distrito se dedica a producir algo, por ejemplo, los mineros, los pesqueros, en fin, ¿no? Y toda esta producción se va al Capitolio, que se encarga de comercializarlo, venderlo, y bueno, es un poco el sistema que reina en esta historia. Entonces, otra de las características es que los distritos son muy pobres, viven en situaciones totalmente precarias, carecen de mil cosas, entre ellos pues comida, por supuesto. Y el Capitolio, pues por el contrario, es un lugar lujoso y lleno de todas las oportunidades, y sin embargo en este libro presentan a un Capitolio un poco golpeado porque acaba de ser la guerra. Ocurrió una guerra donde
donde los rebeldes de los distritos contra el Capitolio, bueno, pues se armó una terrible guerra, murió muchísimas personas, entre ellos el papá y la mamá de Corolarius, y él vive y se quedó con su abuela y con su prima. Y ellos forman una familia. El mismo Corolarius Snow vive muchas pues carencias, no tienen que comer, a diferencia de lo que vemos en la siguiente historia, que pues el Capitolio está lleno de riqueza y de abundancia. Acá no, acá realmente, aunque los Snow, la familia Snow ya eran importantes, pues sufren muchas penurias y tienen muchas necesidades de todo tipo, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar renta, viven como cualquier persona del Capitolio y de los distritos. Y sin embargo, bueno, pues ellos tienen acceso a la educación y en este caso a protagonizar los Juegos del Hambre. Y ahí es donde Corolarius tiene su primer acercamiento y oportunidad real para acercarse al poder. Y este libro está como dividido en 3 secciones. La primera nos cuenta precisamente pues este antecedente de la vida de Corolarius, cómo es su vida en la escuela, cómo es su vida social con otras personas, cómo se desenvuelve, cómo es su círculo social, cómo sucede, qué es lo que sucedió en Panem y por qué razón están como están. La segunda parte es ya dedicada más en forma a los Juegos del Hambre que ocurren, los tributos de cada distrito, la guerra en la arena, la relación que se forma entre Corolarius Snow y Lucy Gray, que es la tributo a la que él representa, la chica del distrito 12. Y bueno, pues sin hacerles spoiler, pero entre ellos surge una conexión muy especial y prácticamente nos da a entender que Lucy Gray marcó para siempre la vida de Snow a tal grado de que probablemente fue su único y verdadero amor, y por otro lado ese amor que lo confirmó en el personaje que se volvería más adelante en los siguientes libros. Y la tercera parte habla de la vida posterior a esta edición de esta 10ª edición de los Juegos, ya una vez terminada, ya habiendo un ganador, y él pues sufre diferentes circunstancias de tal forma que es enviado al distrito 12 como miembro de los agentes de la paz, que es como la policía, pero es la policía del sistema. Entonces es prácticamente la escalera que él ocupa para trepar los peldaños que le hacen falta y que con el tiempo lo llevarían a ser el presidente Snow, que tanto dio de qué hablar en la siguiente trilogía. Es un libro pues sí, yo creo que interesante, entretenido y fluido. Me dio como otro ambiente, como cuando no sé, de pronto sentí que era como la película que sacaron de Maléfica, donde te enseñan al villano que realmente no es villano, pero yo creo que sí es necesario saber a veces por qué hay detrás de que una persona es de tal o cual forma. Entonces yo creo que Susan Collins pensó en eso y dijo, pues puede ser interesante para los lectores y para los fans de esta saga saber cómo es que este personaje llegó hasta ahí. Y es básicamente la construcción de él totalmente. Hay muchos personajes a su lado que trascienden a los siguientes libros, otros no, pero que un poco nos pueden dar una idea y cierta similitud, repito, sin hacer spoilers. Lucy Gray, aunque es una chica
muy diferente a Katniss, que es la protagonista de los siguientes libros. Son muy diferentes entre sí, pero al mismo tiempo tienen muchas similitudes que se van como enlazando de forma paralela, como si viajaran con una cuerda conectora de un libro al otro, y que más o menos nos van perfilando el porqué y cómo es que el presidente Snow llega a adquirir como ese rencor o como ese sentido de persecución contra ella, como generado de la nada, y sin embargo hay una razón originada en este libro. ¿Qué otra cosa? Pues en general creo que Lucy Gray, por ejemplo, es un personaje maravilloso que nos va a hacer la lectura mucho más amena y agradable, y que creo que les va a caer muy bien. Y pues dicen por ahí que también va a salir pues la película de este libro. No hay nada concreto como que para cuándo ni nada, pero seguramente pronto la vamos a ver por ahí anunciada, y bueno, pues veremos si realmente logran captar un poco la esencia de la historia. Creo que es una buena historia. Creo que si ustedes leyeron Los Juegos del Hambre, les va a gustar mucho leerla. Creo que si ustedes no lo han leído, pues no han leído las historias, pues pueden empezar con y que es algo que sin duda les va a entretener. Obviamente es una buena historia que si las buenas historias no fueran llevadas al cine por mucho de las adaptaciones que le hagan a los guiones, y no tuvieran el éxito que tienen. Entonces sí es una buena historia, aunque es de mesa de novedades, aunque es comercial, aunque es lo que ustedes quieran. Obviamente es pues en su mayor pues en su sector o su mercado objetivo pues son los jóvenes, pero pues yo creo que cualquier persona lo puede leer. Claro, por ejemplo tiene escenas un poquito más como fuertes o como retorcidas, de esas pues imágenes que uno suele ver en un mundo, en películas o en historias, cuando un mundo está caído, cuando una sociedad está pues deteriorada en su visión, en su percepción de las cosas. Aquí vemos muchas escenas y muchos personajes acerca de eso. El principal tema es acerca del caos, del poder, del control, de ejercer poder sobre los más débiles, porque si no lo haces, entonces los más débiles se vuelven contra el poder. Entonces, más o menos ese es el concepto. De hecho, un poco es de lo que está basado el concepto de los Juegos del Hambre, y bueno, pues aquí está como un poquito más explotado eso en cuanto a su aspecto filosófico, que creo que bueno, pues también es hasta cierto punto un libro un poco más profundo por ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, es el libro de este día. Espero que les guste. Es un libro que pues más o menos es del forje de los otros, y que estoy segura que se lo van a echar pues en unos de 2 a 4 días si ustedes son lectores picados, y que seguramente lo van a acabar muy pronto. Si lo leen, nos platican qué tal. Saludos y muchas gracias. ¿Y qué dijeron? Esto ya se largó y nunca nos dijo el nombre del libro. Perdón, una disculpa, Este libro se llama Balada de pájaros cantores y serpientes, y es que un elemento primordial de este libro serán precisamente los pájaros y las serpientes. No voy a spoilear, solamente les diré esas dos cosas. Son determinantes para el curso de la historia, y pues como les dije, es un libro de Susan Collins. Lo pueden encontrar en cualquier librería en línea o impresa, o
audiolibro también. Entonces, pues ese detalle, pequeño detalle, para que lo encuentren. Gracias. Hasta luego.